Si gustan preguntar en cualquier momento, no duden en levantar la manita y yo con mucho gusto responderé si está dentro de mi área de conocimiento. Entonces vamos a comenzar. Ingeniero Gilmar, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tengo 50 minutos? Sí, igual la capacitación, pues digamos que el tiempo que requiera usted puede tomarlo, Ok. pero si usted tiene algún tiempo planeado, no se preocupe y al final de la capacitación podemos tomar las preguntas de los participantes. Sí. La plática la están grabando, ¿verdad? Sí, señor, acabamos de iniciar la grabación, sí. Perfecto, disculpen. Bueno, vamos a comenzar entonces. Preguntaba por el tiempo porque la verdad es un tema que me gusta mucho y creo que me puedo extender. El problema es que me puedo extender todo el día y, y la verdad hay muchísimo de qué hablar, pero vamos a tratar de, no sé cuál es el nivel que tengan todos y conocen el tema, vamos a ir con lo de general, fundamentos, cosas básicas. Es un tema que a mí me apasiona porque toca mucho la parte de seguridad de la información y ahorita veremos algunos aspectos generales de esta parte. Como les digo, ingeniero Gilmar, mi nombre es Jiménez Cervera y soy docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana desde hace ya 15 años y formo parte del cuerpo académico Computación y Sistemas con el ingeniero Oscar U, el ingeniero Víctor Quijano y el ingeniero Eduardo Moreno, quienes son compañeros de la universidad y trabajamos y fomentamos este cuerpo académico y tenemos también el gusto de colaborar, comenzar una colaboración con profesores de LITSA. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes que nada quisiera yo aclarar esto. Esta charla no es asesoría financiera. Mi intención no es decirles que compren o no compren alguna criptomoneda. Las criptomonedas son parte, pues, esencial y es no se puede hablar de blockchain prácticamente sin hablar de criptomonedas, pero no es mi intención decirles que inviertan. No tengo una bolita mágica para saber qué moneda va a subir o qué moneda va a bajar. Eso es algo de alto riesgo y se deja pues a consideración de ustedes porque pues es un área de mucha especulación. ¿Ok? Entonces, antes que nada quisiera advertirles eso y que estén conscientes de que si después de eso quieren participar en algún tipo de inversión o de trading, que como es como comúnmente se le conoce, pues tengan mucho cuidado al hacerlo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Por qué blockchain? Vamos a revisar un poquito de cuál es el estado actual del sistema financiero. Blockchain abarca mucho más que el sistema financiero, pero vamos específicamente a hablar de esto. Nosotros damos por sentado que muchas cosas funcionan bien o que han funcionado por muchos años de la manera correcta y esto muchas veces no es así. Un claro ejemplo son los servicios financieros. A pesar de que los servicios financieros obviamente mueven, el dinero mueve al mundo, tiene muchas fallas y muchos huecos en los cuales hay mucha oportunidad de mejora. Por ejemplo, las restricciones en cuanto a los montos o los horarios de servicios bancarios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me pasa que quiero hacer un envío de una cuenta a otra un sábado por la noche y mi aplicación no me permite porque he rebasado el monto diario. O si eres un adolescente, tú no puedes tener una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, ¿no? Eso varía dependiendo de los países, pero en general necesitas ser mayor de edad para tener acceso a una cuenta bancaria o simplemente no tienes nunca acceso a un servicio financiero. Se estima que en el mundo aproximadamente el 31% de la población no tiene acceso a servicios financieros en muchos países de Latinoamérica, en África, incluso en algunos lugares de Europa. No tenemos acceso a tarjetas de crédito o a créditos bancarios. También esos servicios financieros, por las regulaciones que existen, aún estando en la era del Internet, una transferencia entre países o entre continentes puede llevar hasta 5 días sin completarse. Por ejemplo, si a mí a veces me envían un pago de Estados Unidos a través de PayPal, PayPal, además de que me cobra una comisión bastante alta, me puede tardar más de una semana en llegar y reflejarse en mi cuenta bancaria. En promedio se puede decir que se tiene un 7% de comisión y, por ejemplo, toda la gente que envía remesas de Estados Unidos o de Europa a los países de Latinoamérica, pues pagan altas tasas de comisiones que pueden llegar incluso hasta el 10-15%. Y sobre todo, mucho del dinero que se mueve en el mundo se mueve todavía en efectivo. Eso es algo que a veces pensamos
que pudiera estar cambiando por pues, todo el acceso a Internet y los servicios financieros que actualmente existen. Sin embargo, todavía muchísimo dinero se mueve en efectivo. Si ustedes van tal vez a los mercados locales en sus ciudades, van a ver que toda la economía en ese mercado se mueve a través de cash. Entonces ahí también hay mucha área de oportunidad. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a hablar sobre los antecedentes y vamos a hablar un poquito sobre una de las criptomonedas más conocidas, de hecho la principal, que sería Bitcoin, y vamos a ver cómo esa tecnología empieza subsanando algunos de estos problemas. Primero vamos a recordar, vamos a irnos un poquito atrás y vamos a recordar que en otras épocas no existían sistemas financieros, ¿no? ¿Cómo podría yo intercambiar bienes con otra persona? Bueno, lo podría hacer a través de un comercio informal, a través de un trueque. Si yo tenía algunas manzanas y la otra persona tenía algunas herramientas, a lo mejor podría yo hacer un trueque dependiendo de lo que me convenga. ¿Qué le daba valor a las cosas? Bueno, la necesidad de tenerlas. Si yo tengo hambre, pues no me sirve de nada tener martillos y sierras, y si yo necesito construir, pues no me sirve de nada tener manzanas si quiero construir, ¿no? Entonces, de acuerdo a mis necesidades, yo intercambio lo que necesito obtener. Con el paso del tiempo, estos intercambios se volvieron más complejos y surgieron instituciones financieras, bancarias o instituciones regulatorias y, por supuesto, gobiernos que empezaron a regular este tipo de transacciones. Y obviamente, con el paso del tiempo, con el arribo del Internet, estas instituciones empezaron a dar servicios en línea. Su objetivo era reducir la incertidumbre cuando se realiza una operación entre dos personas que no se conocen o que están físicamente en países o en ciudades diferentes. Entonces, la labor de estas instituciones era disminuir la incertidumbre o incrementar la confianza, como ustedes lo quisieran ver. Sin embargo, ¿cuál es la promesa de blockchain? ¿O cuál es la promesa de las criptomonedas en general? Ya no vamos a depender de estas instituciones. Voy a leer tal cual esta frase de Bettina Warburg. Si tienen la oportunidad de ver esta plática en TED, aquí tengo la fecha, la pueden encontrar en YouTube. Y ella habla sobre cómo blockchain puede cambiar la economía radicalmente. Y voy a leerlo tal cual. Dice, por primera vez podemos reducir la incertidumbre al realizar transacciones no solo dependiendo de instituciones políticas y económicas como bancos, gobiernos, corporaciones, sino a través de la tecnología. ¿Qué significa esto? El reto de blockchain es eliminar ese intermediario, sobre todo si se van a hacer esas transacciones en Internet. ¿Cómo puedo eliminar a ese intermediario? Y ustedes se van a preguntar, ¿y para qué lo quiero eliminar? Si así funciona el sistema financiero mundial, ¿yo por qué quiero eliminar a ese intermediario? Bueno, sucede también que desafortunadamente existen muchas desventajas en ese sistema centralizado. Como ya comentamos, la institución define sus reglas. Puede llegar a ser esto un poco discriminatorio, dependiendo de la religión, los antecedentes penales, dependiendo de, pues, inclusive en algunos lugares del color de la piel de las personas, puede censurar de acuerdo a las convicciones políticas de alguien. Entonces, las instituciones definen sus reglas. Y no se diga de los altos costos de transacciones y, como ya comentamos, los largos tiempos que una persona tiene que esperar antes de completar una transacción. Además, cada una de estas instituciones es un punto central de ataque o fallo, porque todo se concentra en estas instituciones. Y a pesar de que ellos tienen sus sistemas y sus bases de datos distribuidas en Internet, toda esa información pertenece a una sola institución o a una sola persona. Y esto también implica que tenemos una visión aislada de la realidad. Nosotros depositamos nuestro dinero en esta institución y no sabemos qué ocurre. La institución maneja el dinero, nos da cierta cantidad de dinero de vuelta, que generalmente es muy poca, y ellos lo reinvierten, lo trabajan, y si yo hago un préstamo y debo, pago intereses sobre mi propio dinero, etcétera, y así. Es algo es un sistema muy cerrado. Entonces, si yo quisiera enviar dinero, por ejemplo, en este caso, la imagen de Alicia le quiere enviar a Bob dinero, lo tengo que hacer a través de esta institución y todos los registros se van guardando aquí en esta institución. Hoy, por ejemplo, acabo de ver una nota en la cual el banco BBVA acaba de sacar una tarjeta
de crédito en la cual no aparece tu nombre y va a ser una combinación con el teléfono celular y generando el número de CVV y el chip de la tarjeta para realizar compras. La verdad es que no me he metido porque acabo de ver la nota, pero me quedé pensando qué tan bueno sería. Y lo primero que me acordé es que las tarjetas de crédito y todo el sistema financiero no fue diseñado, bueno, parte del sistema financiero, perdón, no fue diseñado para funcionar Internet. Las tarjetas de crédito son un medio físico y originalmente, no sé si ustedes llegaron a ver, cuando tú comprabas, tenían tu nombre grabado, resaltado, y había una maquinita que sellaba tu nombre cuando tú hacías una compra con esa tarjeta de crédito. Obviamente, con el paso del tiempo, ahora tú dejas tu número de tarjeta de crédito y se hace la transacción. Pero en realidad ese mecanismo no fue diseñado para funcionar en Internet, porque la información viaja a través de Internet y se va a los servidores centrales. Entonces toda esa información se concentra en un solo lugar y ese lugar central es un punto de ataque o de fallo, que no necesariamente tiene que ser hackeado por alguien de fuera, sino que generalmente son fallos de dentro de las instituciones. Alguien que revela información, alguien que comparte información financiera de las bases de datos, etcétera. Entonces, estos sistemas centralizados tienen muchas fallas. Bueno, además, no solamente son instituciones financieras. Muchas compañías crecieron de manera impresionante al concentrar grandes volúmenes de información de los usuarios, como es el caso de Amazon o Google o Facebook, Instagram, etcétera. ¿Qué sucede? Que todos estos sistemas son sistemas centralizados. Y a pesar de que obviamente tienen bases de datos y sistemas, toda la información pertenece a una sola persona. Los usuarios nunca reciben una remuneración o información de cómo sus datos personales son manejados. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es más o menos alguno de los antecedentes y la problemática actual en cuanto a los servicios financieros que existen en el mundo. Vamos a ver Bitcoin. ¿Qué sucedió en el 2008? A finales de, bueno, más o menos en el año 2008, hubo una devaluación muy fuerte en Estados Unidos hubo un problema de inmobiliarias, la gente compraba casas, los bancos daban créditos a cualquier persona, en Estados Unidos puedes tener una hipoteca sobre otra hipoteca, la gente compraba más de una casa, no tenía cómo pagarla, el caso es que un grave problema financiero cuando todo el mundo decidió no pagar y los bancos dejaron de recibir dinero. ¿Por qué pensaron esto? Porque ellos decían, tú puedes dejar de pagar cualquier cosa menos tu casa. Es lo que te da seguridad, proteges a tu familia, te proteges a ti mismo. Entonces, nunca consideraron los bancos que la gente podría dejar de pagar sus casas. Pero sí sucedió y se dio esta devaluación. A finales de este mismo año, un personaje anónimo conocido como Satoshi Nakamoto publica un paper, un artículo, el cual presenta un sistema de pago electrónico en el cual se eliminan los intermediarios. Esto es algo bastante interesante porque si alguien está interesado en continuar estudiando sobre Bitcoin y sobre blockchain, es el primer documento que ustedes deberían de leer más de una vez, seguramente, para poder entender qué es lo que presenta. Satoshi Nakamoto, de manera anónima, reúne 3, 4 herramientas tecnológicas, las conjunta y presenta este sistema de pagos entre pares. ¿Qué significa entre pares? Que yo puedo hacer un pago a través del Internet a otra persona sin que yo tenga que confiar a esta persona. ¿A qué se refiere sin que yo tenga que confiar? Sin que yo la conozca o que esté físicamente junto de ella o que haya una institución que regule esa transacción. Yo puedo confiar que esa transacción se va a llevar a cabo. ¿Por qué Satoshi Nakamoto se presenta de manera anónima? Una de las razones es para que este sistema fuera descentralizado, para que no perteneciera a una persona, a una institución o a un gobierno. Este personaje le presenta a un grupo podemos decir, hackers se hacían llamar como cyberpunks o cyberpunks, ese era su mote, pero eran personas realmente criptógrafos, matemáticos, programadores, que
que recibieron el código y empezaron a desarrollarlo, recibieron las ideas, intercambiaron, una persona, no recuerdo el nombre, perdón, intercambió algunos correos electrónicos con con este personaje, pero nunca se vieron físicamente, no se sabe quién es hasta el día de hoy. Y bueno, la idea era que no se supiera si hay un dueño. ¿Quién regula Bitcoin? Lo regula la gente que forma parte de esta tecnología. ¿Qué significa ¿Qué significa que esta tecnología sea descentralizada? Uno, que ningún gobierno tiene la capacidad de eliminar todos los nodos de blockchain, de Bitcoin. Ningún gobierno puede censurar a esta criptomoneda. Puede regularlo dependiendo de algunas cuestiones legales en cada país, pero en general nadie es dueño de Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital. En realidad todo el dinero es digital actualmente. Sin embargo, Bitcoin podría considerarse como un activo digital. Ese es el nombre que yo utilizo para referirme a este tipo de criptomonedas. Como ya vimos, fue propuesta en 2009. Cuando inició Bitcoin valía algunos centavos de dólar, luego valía algunos dólares, y en 2017 llegó a su máximo histórico arriba de los $18,000. En el 2019 bajó a $4,800, luego volvió a subir a $14,000. En marzo de este año, debido a la pandemia, llegó alrededor de $6,000 y en este momento se encuentra en los $11,350. Como ustedes pueden observar, ha existido una gran variación en cuanto al precio de Bitcoin, por eso les comento que es algo muy arriesgado. Sin embargo, los expertos dicen que puede llevar a valer mucho. No, yo no lo sé, nadie tiene una bola de cristal para afirmarlo. Okay. ¿Cuál es la tendencia de usar Bitcoin? Bitcoin la gente piensa que puede ser un medio para almacenar valor. ¿Qué significa esto? Bueno, el oro es un medio en el cual la gente invierte y obviamente no tiene un lingote de oro en su bolsa para ir comprando cosas, pero sí lo puede almacenar en algún lugar. Y el oro es un metal que tiene mucho valor y su precio se conserva. Y esto ocasiona que la gente puede invertir en ello y que su moneda no pierda valor. ¿Por qué? Porque incluso el dólar puede perder valor. De hecho, en Estados Unidos ahora están pasando por muchos problemas y la gente que regula el sistema financiero estadounidense, lo que ha hecho es imprimir más billetes. Tal vez como lo han hecho en Venezuela, que fue un grave error, y en algunos países de África donde han impreso más billetes. Eso ocasiona una devaluación de la moneda. En Estados Unidos están haciendo lo mismo. Han impreso, si mal no recuerdo, este año, por los programas financieros que han tenido, han impreso casi el 20% de los dólares que están en circulación actualmente. Entonces, eso tarde o temprano va a llevar a una devaluación. ¿Qué sucede? Que la gente que tiene mucho dinero, los inversores, buscan medios para almacenar valor. Y así como el oro, Bitcoin es un medio para almacenar valor. Importante. La tecnología que soporta Bitcoin se llama blockchain. Y es sobre lo que también nos vamos a enfocar en esta charla. Ahora bien, ¿por qué Bitcoin tiene valor? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? ¿Por qué yo puedo tener algo? ¿Por qué puedo tener esa moneda digital y decir que tiene valor, puedo almacenar valor o que puedo intercambiar algo? La respuesta es relativamente sencilla si nos ponemos a pensar en que las cosas tienen valor cuando tienen demanda. Por ejemplo, veamos esta situación en la cual yo tengo tarjetas de béisbol antiguas. Mucha gente está dispuesta a pagar miles de dólares por esas tarjetas originales. ¿Y por qué las quieren pagar? Bueno, algunas veces solamente es porque son coleccionistas, porque las tarjetas les recuerdan su infancia, cuando las jugaban en la calle, porque es la única tarjeta y en algunos años puede valer más dinero. El caso es que lo que sí estamos seguros es que hay interés en estas tarjetas. Lo mismo sucede con los cómics, que hay cómics que se han llegado a vender, no sé, $25,000, $30,000 y la gente muerta de la risa los paga. ¿Por qué? Porque además su circulación es limitada. Nadie puede reproducir estas tarjetas que son originales. Yo puedo, obviamente, imprimir nuevas tarjetas, pero ya no son las que fueron hechas hace 20, 30 años. Bitcoin tiene valor por situaciones similares a esta. Existe demanda, existe interés en la tecnología y se está considerando como un medio para almacenar valor. También
Y algo bien importante, no cualquiera puede generar un Bitcoin. El sistema, ahora vamos a hablar sobre eso, tiene un mecanismo y un protocolo que permite generar Bitcoins de una manera en la cual no cualquiera puede hacerlo. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. No sé si lo conozcan en los lugares donde se están conectando, pero aquí en la costa yucateca, en la costa de México donde vivo, existe lo que bueno, se conoce como pepino de mar, que se exporta a Asia y según esto tiene muchas propiedades, se procesa y se exporta. El problema es que para sacarlo, los pescadores tienen que bucear, generalmente en condiciones deplorables. Muchas veces pueden llegar a morir por tener que bajar hacia el fondo del mar, recuperar el pepino de mar y enviarlo. Tiene mucho valor. Primero, ¿por qué? Porque no es fácil de encontrar. Prácticamente hay que arriesgar la vida para tener ese producto. No cualquiera lo puede hacer porque además es algo muy controlado por los gobiernos, por la mafia, etcétera, ¿no? Pero además póngase a pensar que también existen otros árboles acá que se dan en cualquier patio de una casa. Esos no tienen valor, ¿por qué? Porque los puedo encontrar en cualquier lugar. Prácticamente cuando cae el fruto, la semilla se extiende y sale otro árbol. Prácticamente no tengo que hacer nada, ni siquiera lo tengo que regar. Entonces esos árboles no tienen valor, el fruto pues no tiene mayor valor. Cualquiera los puede tener. Entonces uno de los principales motivos por los que Bitcoin tiene valor es porque no cualquiera puede generar un Bitcoin. Además de que los Bitcoins no se van a generar de manera infinita. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, Satoshi Nakamoto propuso Bitcoin y en su momento, bueno, mucha gente dudaba de que pudiera funcionar. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ha causado mucho revuelo. Sin embargo, hay mucho más allá de solo ser una criptomoneda. También se encuentra blockchain, la cual es una tecnología que ofrece muchos beneficios y en el caso de particular de otro tipo de blockchain como son Ethereum o Ethereum, si lo quieren pronunciar así, son blockchains que se pueden programar, ¿ok? Existen muchísimas monedas, muchas criptomonedas, muchas de ellas basadas en Bitcoin. Muchas de ellas son nuevas propuestas y nuevas ideas y hay un gran campo enorme para innovar o para encontrar nuevas aplicaciones de Bitcoin. Bueno, ahora vamos a retroceder un poquito y vamos a pensar en lo siguiente. Si Bitcoin lo que hace es eliminar esa dependencia de una entidad central, ¿cómo podemos eliminar ese intermediario? Porque recuerden que las transacciones financieras que vamos a hacer, o las transacciones en general, a través del Internet. Entonces, ¿cómo puedo yo eliminar ese intermediario si voy a hacer una transacción en Internet? Básicamente, Bitcoin resuelve dos problemas. Eso es algo un poco más técnico, pero es bien importante para entender cómo funciona Bitcoin. El primero es un problema que se conoce como el problema del doble gasto o double spending. ¿Qué significa? Antes de Bitcoin no existía el término de escasez digital. Los elementos o los archivos digitales podían ser reproducidos las veces que yo quisiera. Yo puedo enviar un correo electrónico cuantas veces quiera, puedo copiar y pegar una imagen y reproducirla, puedo copiar y pegar un archivo, un PDF y sacar cuantas copias yo quiera de ese elemento digital. Sin embargo, con el inicio de Bitcoin surgió un término que es escasez digital. Ya no voy a poder generar sin control este activo digital. Hay un control en Internet para generar este activo digital. Esto no existía antes. Y eso es bien importante porque hace un cambio por completo de cómo funciona el Internet. De hecho, ese sería el primer problema, el problema del doble gasto, cuando yo genero sin control cualquier activo digital. El segundo problema es un problema que se conoce como el problema de los generales bizantinos. Bitcoin, y en el caso de blockchain, es un es un conjunto de computadoras distribuidas en todo el mundo que se coordinan entre sí para poder tomar una decisión.
Esto de manera abstracta se refleja como el problema de los generales bizantinos, que es un problema, no es un problema propiamente de blockchain, sino de sistemas distribuidos, y se plantea de la siguiente forma. Imaginemos que yo tengo un grupo de generales que quieren atacar una ciudad. Sin embargo, ellos tienen que ponerse de acuerdo para atacar o retirarse. Aquí lo importante no es el resultado, si deciden atacar o deciden retirarse. Aquí la condición es de que si alguno de ellos decide hacer lo contrario, lo que hayan decidido la mayoría va a fallar. Si yo decido atacar y algunos de ellos deciden retirarse, obviamente el ataque fallaría. Y viceversa. Si todos deciden retirarse y algunos deciden atacar, lo mismo. La decisión sería incorrecta. Entonces lo importante es que puedan llegar a un consenso. ¿Cómo puedo llegar a un consenso? En una red distribuida donde tengo información inconsistente, participantes que pueden ser atacantes en la red y además pueden existir fallas en los canales de comunicación. Entonces Bitcoin propone un sistema en el cual esto de los generales se resuelve o se mitiga, no se resuelve al 100%, pero sí se mitiga se presenta una solución a este problema de los generales bizantinos. Entonces, resolviendo esos dos problemas, el de doble gasto y los problemas de los generales bizantinos, ya puedo generar Bitcoin. De manera general, y sin meternos en cuestiones técnicas, vamos a ver cómo funciona esta tecnología. Supongamos que un nodo quiere transferir Bitcoins a otro nodo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerde que el Bitcoin es una red de computadoras. Si mal no recuerdo, existen como 11,000 computadoras conectadas que ejecutan este protocolo de comunicación. Bitcoin es un término que se utiliza generalmente para tres cosas. Bitcoin se refiere a la moneda, se refiere al protocolo que se ejecuta en cada nodo y se refiere a la red completa de computadoras. Generalmente cuando yo digo Bitcoin hablo indistintamente de esas tres, pero realmente se refiere incluso a tres cosas diferentes. De hecho, hay otras blockchains que tienen un nombre para el protocolo. Por ejemplo, el caso de Ethereum, es la red blockchain se llama Ethereum y la moneda se llama Ether. O en el caso, por ejemplo, de Cardano, que es otra blockchain, su moneda se llama ADA. Así, ellos hacen esa diferencia. Pero en el caso de Bitcoin, se refiere a estas tres cosas. Lo primero que tiene que hacer este nodo que participa en esta red de Bitcoin es enviar la transacción, decir, yo quiero realizar esta operación financiera en la red. ¿Qué es lo que va a suceder? Los nodos de la red reciben la transacción y van a competir entre ellos para resolver un problema. Esto se conoce como un mecanismo de consenso en el cual se tienen que poner de acuerdo, realizar un proceso que se conoce como minería, resolver ese problema. Ese proceso de minería es parte de un mecanismo de consenso. Cuando alguien logra resolver ese problema, entonces se hace acreedor de cierta cantidad de bitcoins y el nodo ganador valida la transacción y crea un nuevo bloque. Esta información, voy a mover esto de aquí. Esta información, una vez que ha sido validada por los nodos, se distribuye a los demás utilizando algunos protocolos para distribuir la información y se valida en la red. La información que se generó a partir de lo que el nodo ganador validó es correcta, entonces este nuevo bloque forma parte de la red blockchain. Entonces, resumiendo un poco, pero un nodo envía la información, los nodos en la red compiten para resolver un problema. Este mecanismo se llama minería. Una vez que lo resuelven, se distribuye la información en la red para saber si es correcta. Si es correcto, el nodo ganador valida la transacción y crea un nuevo bloque. Y si ya se creó el nuevo bloque, se distribuye a los demás nodos para que todos tengan la misma información. En medio de todo eso pasan muchas cosas, pero básicamente esto es lo que ocurre. Bueno, entonces, esto es cómo funciona blockchain. Ahora bien, ¿cuál es la tecnología que soporta este procedimiento? Una disculpa si escuchan un poco de ruido, pero es la calle que está un poco transitada el día de hoy. Bueno, la tecnología que soporta Bitcoin y que soporta este procedimiento se hace llamar blockchain. Cabe destacar
que cuando Satoshi Nakamoto presenta su artículo, él no habla sobre blockchain, habla sobre un sistema de pagos, pero según la forma en que la información es organizada y estructurada en bloques, se le dio el nombre de cadena de bloques o blockchain. ¿Cómo podemos definir blockchain? La verdad es que hay muchas formas de definir blockchain. Esta es una definición personal que creo que abarca diferentes puntos. Todavía no estoy seguro si es perfecta, pero en realidad existen muchas formas de referirnos a blockchain. Esta es una forma muy técnica de hacerlo. Primero, ¿qué es blockchain? Es una base de datos distribuida en una red entre pares que permite realizar transacciones de forma permanente, segura y transparente sin necesidad de intermediarios. Vamos a desmenuzar un poco esta definición. Digo que es una base de datos distribuida porque es una base de datos de tipo append only. Append only significa que solamente puedo escribir y no puedo eliminar información, que se envía a cada uno de los nodos en la red. En este caso, se hace una copia exacta de la base de datos y se envía a todos los nodos. Esta red es una red entre pares. ¿Qué significa esto? Que la comunicación es directa entre los nodos. No existe un nodo que coordine a los demás nodos, sino que todos tienen las mismas posibilidades de comunicarse. Pueden ingresar a la red, salirse de la red en el momento que quieran. Permite realizar transacciones de forma permanente. Como les comenté hace un momento, esta base de datos es de tipo append only. Solamente puedo escribir y leer datos. No puedo modificar y no puedo eliminar información. Es segura porque está basado en diferentes herramientas criptográficas que son el estado del arte. Incluso la Agencia de Seguridad Nacional utiliza esos mismos algoritmos de encripción de llave pública. Y al momento y al día de hoy no ha sido hackeado. Han sido hackeadas algunas compañías que se dedican a hacer trading o exchange o otros giros, pero en realidad la blockchain de Bitcoin ha pasado a lo que se conoce como la prueba del tiempo, que a pesar de prácticamente estar bajo ataque todos los días, no ha sido vulnerada. También podemos decir que es una tecnología que permite que cualquiera puede consultar la información. Es transparente para todos. Cualquiera puede, imagínense esto, cualquiera puede ver la información de la red, cualquiera puede ver las transacciones, cualquiera puede ver las llaves públicas de los usuarios, las operaciones, la cantidad de bitcoins que tiene una persona, todo está disponible. Lo único que debe permanecer en secreto es la llave privada de los usuarios. Fuera de esto, todo está disponible. Incluso el protocolo de blockchain, cualquiera lo puede descargar y cualquiera puede tener un nodo en su computadora. Es muy difícil minar ahora en Bitcoin desde una computadora o desde un hardware en casa. Sin embargo, en algún momento se pudo hacer, ahora ya no por la competencia que existe con otros sistemas. Pero bueno, entonces tenemos un sistema que permite hacer operaciones de forma permanente, segura y transparente, sin necesidad de estos intermediarios. Continuamos. Y bueno, ¿por qué es importante esto que comento de un sistema descentralizado? Porque el sistema descentralizado distribuye el control de un recurso activo, eliminando puntos centrales de fallo. A diferencia de otros sistemas en donde existe una sola computadora donde está un servidor central o una sola base de datos, o pertenece a un solo dueño, en el caso de Bitcoin o de muchas criptomonedas, la gente que participa en esta red es la que tiene control y mantiene este sistema. Ojo, también existen muchos grados de descentralización. En el caso de Bitcoin se podría considerar la red con mayor grado de descentralización. ¿Por qué? Porque otras compañías, en el caso, por ejemplo, de Ethereum, en el caso de otras blockchain, sí tienen una compañía detrás o un grupo de gente que han estado desarrollándolas. El objetivo de muchas de ellas es que llegue a tener el grado de descentralización de Bitcoin. Pero al tener a un personaje detrás, pues ya reduce el grado de descentralización. Después de Bitcoin, la blockchain que se considera con mayor grado de descentralización podría ser Ethereum. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, donde, por ejemplo, Facebook, no sé si leyeron las noticias, que quiere desarrollar una blockchain y
jura y perjura que va a ser una blockchain descentralizada. Obviamente nadie le cree porque saben que Facebook es una entidad central y su grado de descentralización sería muy pobre. Bueno, ¿en qué está basada la tecnología blockchain? Yo identifico de manera muy personal 4 tecnologías, además existen muchísimas que componen Bitcoin, pero yo considero 4 tecnologías claves que tengo que estudiar y conocer para poder entender cómo funciona blockchain y en este caso Bitcoin. Lo primero es la criptografía simétrica, cómo funciona una red entre pares o peer-to-peer, qué es un mecanismo de consenso y cómo opera, y el concepto de funciones hash. Si yo logro conjuntar esas 4 ideas, voy a poder entender cómo funciona bien blockchain. Un detalle, una pregunta que siempre me han hecho, bueno, ¿y qué pasaría si alguien logra hackear Bitcoin? Bueno, para lograr hackear Bitcoin, yo tendría primero, y ahorita vamos a ver un ejemplo, yo tendría que romper algoritmos de criptografía simétrica que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente piensa que el cómputo cuántico está cerca de romper esos algoritmos o de hackear Bitcoin. La respuesta a eso sería, para empezar, todavía es tecnología que está muy atrasada. Y les garantizo que si fuera posible hackear Bitcoin, también sería posible hackear todos los sistemas de seguridad del mundo. Entonces, nuestra última preocupación va a ser Bitcoin. ¿Por qué? Porque los sistemas de bombas nucleares están encriptados, cifrados, perdón, con algoritmos de curva elíptica que son los que utiliza Bitcoin y cualquier otro sistema de seguridad. Yo diría que Bitcoin pone al alcance de cualquiera el estado del arte en cuanto a sistemas de cifrado. Bueno, en realidad otra cosa y algo bien importante de la tecnología blockchain es que estas tecnologías ya existían, no se inventaron con Bitcoin. Lo que Satoshi Nakamoto hizo de manera muy ingeniosa es conjuntarlas. Y es algo que, bueno, para los que sean estudiantes o estén pensando en innovar, pues no tenemos que comenzar algo desde cero o inventar nuevas tecnologías. Generalmente ya existen esas tecnologías. Lo que yo necesito hacer primero es encontrar un problema y luego encontrar las tecnologías que juntas pudieran resolverme ese problema. Entonces, utilizando eso, pues Satoshi Nakamoto logró crear ese sistema de pagos. ¿Por qué llamamos cadena de bloques? Ya visto desde otra perspectiva, que sería de una estructura de datos. En realidad, esta estructura de datos es una lista simplemente ligada, en donde el primer bloque se conoce como un bloque génesis, es el bloque inicial. Conforme van ocurriendo operaciones financieras, vamos a llamarlas transacciones en la red, se van creando nuevos bloques que están ligados al bloque anterior. De manera general, un bloque tiene transacciones y un encabezado que es un valor hash. Este valor hash es un algoritmo matemático que se aplica a todos los elementos de ese bloque, incluidos el hash del bloque anterior. Entonces yo puedo tener un elemento que me va a permitir tener una relación con el bloque siguiente. Conforme vaya pasando el tiempo, estos bloques y cada uno de los bloques va a tener un hash que incluye la información de los bloques anteriores. Con respecto a las funciones hash, una de las propiedades más importantes es que es prácticamente imposible encontrar de reversa el valor de entrada. Yo ingreso un valor a este algoritmo matemático y me genera un valor en hexadecimales. Esto es relativamente fácil de hacer. Lo que es prácticamente imposible es ir en reversa. Entonces, este valor hash que tienen estos bloques es prácticamente imposible es prácticamente imposible encontrar las transacciones que fueron realizadas y modificarlas a partir del valor hash. Importante, el conjunto de esas transacciones, de todas las transacciones, otra cosa importante es que no necesariamente se tienen que almacenar en el mismo orden. Lo que sí se tienen que tener en cuenta es que yo no puedo hacer una transacción si yo no tengo el dinero o los bitcoins suficientes para llegar a hacerla. Toda esta información se conjunta y crea algo que se conoce como un ledger o un libro contable. Tiene muchas traducciones en español, pero yo lo podría traducir como un libro contable. Este libro contable tiene todas las transacciones y es
el libro o la información que mantiene el estado de la red y todos tienen una copia de este libro contable. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un cambio en una transacción, perdón, si yo agrego una nueva transacción, yo tendría que hacer esta modificación en cada uno de los bloques, nodos que integran la red Bitcoin. Obviamente esto tiene una consecuencia en el rendimiento y en el performance de la red. Ese es el costo que hay que pagar. Pero bueno, este libro contable, y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto, incluye, es una base de datos de tipo append only que incluye todas las transacciones que se han llevado a cabo desde sus inicios. Bueno, ¿por qué es tan importante para mí este nuevo protocolo de Bitcoin o esta nueva forma de trabajar? De esta imagen no tengo la referencia, pero me llamó mucha la atención cuando la encontré en la red porque los sistemas actualmente fueron diseñados sin pensar en medios de seguridad incluidos. De hecho, por ejemplo, si ustedes entran a una definición de algún protocolo famoso, por ejemplo, HTTP o algún otro protocolo de correo electrónico, realmente hay muy poco de seguridad en esas definiciones. Se llaman RFC o Request for Comments. En esas definiciones de esos protocolos, prácticamente hay 2 párrafos de cuestiones de seguridad. Te dicen que hay que protegerlo, pero no te dicen cómo, ¿no? Entonces, la información de los protocolos es relativamente pequeña y actualmente la capa de aplicaciones es enorme. Y además, si ustedes lo ven desde el punto de vista del modelo OSI, en cada nivel del modelo OSI se agregan medios para proteger estos niveles de seguridad de los diferentes protocolos que integran el Internet. Sin embargo, blockchain se está construyendo de manera contraria. La capa del protocolo y la capa de seguridad de este protocolo es la base para tener un nuevo Internet. Se está partiendo, comenzando con tener una arquitectura segura y según muchas personas, bueno, el Internet fue diseñado para ser descentralizado. Para lograr esto, yo tengo que garantizar que blockchain siempre va a ser seguro. Entonces, a diferencia de los sistemas convencionales, la definición del protocolo de blockchain es muy robusto y es seguro. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es todavía desarrollar esa capa de aplicaciones del Internet. Y eso es lo que se está trabajando actualmente. Bueno, existe también un concepto nuevo a partir de la definición de blockchain y de Bitcoin, que es el de una tecnología de libro contable distribuido o Distributed Ledger Technology. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo tener una base de datos con todas las transacciones que suceden en la red. Algo bien importante es que mucha gente piensa que una DLT es equivalente a una blockchain o viceversa, ¿no? Sin embargo, la realidad es que blockchain es una tecnología que me permite mantener ese libro contable. Y existen otras que no han sido tan populares o no se han popularizado, como Tangle, Hashgraphs, etc. Pero esas tecnologías me ayudarían a tener ese libro contable actualizado. ¿Qué significa tenerlo actualizado? Que cada vez que haya una transacción en una red descentralizada, todos los nodos tengan una copia exacta de esa transacción y vayan formando el mismo libro contable conforme vaya avanzando el tiempo. Entonces, si solo lo vemos como una red de operaciones financieras, esto es una DLT. Y para mantener esa información actualizada, se utiliza una tecnología como blockchain, o por ejemplo, en el caso de otra blockchain que se llama IOTA o IOTA, es una blockchain diseñada para operaciones con dispositivos de Internet de las Cosas. Ellos, por ejemplo, utilizan, si mal no recuerdo, Tangle, que es otra tecnología similar a blockchain, pero bueno, de hecho es patentada. Blockchain es pública, es open source. Tangle es una tecnología patentada y se utiliza para mantener esa blockchain. Bueno, aquí vemos otro punto importante. ¿Qué tipos de redes blockchain existen? Existen básicamente 2 tipos. Existen redes públicas como Bitcoin y Ethereum, y existen redes blockchain privadas.
como Multichain o Hyperledger. Mucha gente dice que no tendría caso tener redes privadas porque la esencia de Bitcoin es que todo sea compartido, todo sea público y que cualquiera pueda participar. Sin embargo, bueno, habrán sistemas en los cuales no les interesará a los dueños de los sistemas o a los participantes que la información sea pública. ¿Qué significa esto? Que, bueno, se crearon algunas redes que ya no se presenta toda la información pública. Puede ser alguna parte de ese sistema que se comparta, ¿no? El caso de Hyperledger, que es una blockchain orientada se me fue la palabra, cadenas de suministro, perdón, es orientada a cadenas de suministro principalmente, en la cual partes de información es pública, partes de información es privada, ¿no? Mucha gente piensa que las redes blockchain privadas no tendrían razón de existir, pero bueno, yo creo que sí tienen su lugar y al igual que las redes blockchain públicas como Bitcoin y Ethereum, están todavía en desarrollo. Algo que a mí particularmente me asombra es que, por ejemplo, en la red blockchain Ethereum o Bitcoin, todo está disponible. Cualquiera puede participar. Cualquiera de ustedes podría descargar un nodo, instalarlo en sus computadoras, conectarse a la red blockchain, formar parte de esta red blockchain, revisar toda la información que se ha generado, ejecutar modelos matemáticos para obtener información. Bueno, es algo con muchas aplicaciones. Bueno, y ahora que mencioné Ethereum, ¿por qué le di su espacio especial a Ethereum? Ethereum es una blockchain que se conoce como de segunda generación. ¿Por qué? Vitalik Buterin en 2013 trabajaba para Bitcoin o trabajaba con Bitcoin. Vitalik es un canadiense de origen serbio, si mal no recuerdo, que se le ocurrió pensar, bueno, lo siguiente, si puedo ejecutar transacciones, ¿por qué no puedo ejecutar software? ¿Por qué no puedo tener una máquina Turing Complete o una máquina Turing completa, que es una máquina que me puede permitir ejecutar código? Además, una blockchain, bueno, la idea no es que se la hayan negado, pero todavía Bitcoin estaba en desarrollo, entonces él decidió separarse y crear su propia blockchain que se conoce como Ethereum, cuya característica principal es que permite la ejecución de contratos inteligentes. ¿Cuál sería la diferencia con Bitcoin? Mucha gente, si viera esta comparación, a lo mejor se molestaría porque parecería que estoy haciendo menos a Bitcoin, pero no es así. En realidad, Bitcoin podría compararse a un dispositivo que fue diseñado a un solo propósito. Por ejemplo, una calculadora tiene un solo propósito: resolver operaciones matemáticas. No quiere decir que no sea útil, al contrario, una calculadora es muy útil, pero tiene un solo propósito. Sin embargo, Ethereum tiene el propósito de ejecutar software. Como un teléfono celular, además de tener un dispositivo para hacer llamadas, que sería la principal razón de existir de un teléfono celular, también puede instalar aplicaciones de software y ejecutar software. Entonces, esa sería la principal ventaja. Este software se conoce como smart contracts o contratos inteligentes. Y el sistema completo se conoce como aplicaciones descentralizadas, que no son tan descentralizadas porque, como les comenté hace un momento, puede ser que algunas de estas aplicaciones tengan compañías centralizadas detrás que son las que se encargan de generar el software, pero bueno, tienen cierto grado o un grado muy elevado de descentralización. Bueno, vamos a ver ahora aplicaciones de esta tecnología en la vida real. Todo eso está muy padre, pero ¿cómo puedo aplicar? ¿Dónde está Bitcoin? ¿Dónde están las aplicaciones de las criptomonedas o de blockchain? Bueno, vamos a ver algunos casos de manera rápida. Creo que ya estoy llegando al tiempo, pero bueno. Vamos a ver algunas aplicaciones interesantes de Bitcoin. La primera aplicación son las criptomonedas. No hay forma de separar blockchain de las criptomonedas. Existen miles de criptomonedas en el mundo. Existen criptomonedas que son fraudes, eso sí, tengan mucho cuidado. Generalmente, más allá del top 100, son monedas fraudulentas o bueno, no se podría decir que todas son monedas que no confiables, podemos decirlo de esa manera. Existen muchísimas de esas criptomonedas y seguirán habiendo muchas. ¿Por qué?
porque yo puedo programar mi criptomoneda en cualquier momento. Si yo quisiera tener mi propia criptomoneda, puedo utilizar una red como una red blockchain como Ethereum y generar allá mi criptomoneda. A este tipo de criptomonedas que se construyen sobre otra blockchain se le conoce como tokens. Mucha gente no hace gran diferencia, pero si quieren diferenciarlas pueden llamarla tokens. Algunas de esas criptomonedas ya son monedas, se les conoce también como monedas estables. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas de monedas digitales como Bitcoin es la variación en el precio. Bueno, estas criptomonedas son equivalentes al dólar, o más o menos van casi a la par con el dólar, y se les conoce como monedas estables. Y así han salido muchísimas aplicaciones de blockchain y de estas criptomonedas. Algo que está muy de moda ahorita y de en boga es las finanzas descentralizadas. Muchas de ellas se ejecutan sobre la blockchain de Ethereum. ¿Y qué es lo que me permite esta área de finanzas descentralizadas o DeFi? Generalmente, si yo quiero comprar un token o quiero comprar una criptomoneda, tengo que recurrir a una casa de cambio digital. Esto pues va un poquito en contra del concepto de descentralización y de Bitcoin, porque en realidad una exchange es una casa central. Y ojo, cuando yo compro mis Bitcoins, yo le cedo a esta compañía mi información de Bitcoin, o sea, le cedo mi llave pública y mi llave privada para tener acceso a mis Bitcoins. Lo más seguro es que yo no tenga esos Bitcoins realmente, porque no tengo acceso a mis claves, mis contraseñas para estar en la red blockchain. Entonces mucha gente dice eso, bueno, ¿cómo podemos intercambiar tokens sin tener que recurrir a una casa de cambio digital? Y es ahí donde surgió el concepto de finanzas descentralizadas. A través de contratos inteligentes, yo puedo intercambiar diferentes tokens de manera descentralizada, o sea, sin tener necesidades de intermediario. Y esto ha ocasionado que existen muchos servicios, como por ejemplo préstamos en línea o por ejemplo formas de mantener una blockchain. No me quiero meter en esos temas porque es un poquito complejo, me llevaría mucho, pero ¿qué ha ocasionado es? Para poder participar, a veces yo tengo que poner dinero en estas plataformas, ¿no? Y hasta ahorita, según esta página DeFi Pulse, se han registrado más de 11 billones de dólares que están en estos contratos inteligentes. Y además, esta cantidad se dio en prácticamente menos de 4 meses. Ustedes ven la gráfica de lado, más o menos en julio, estos contratos inteligentes y estas plataformas manejaban alrededor de 2 billones de dólares. Al día de hoy, en octubre, existen más de 11 billones de dólares almacenados en estos contratos inteligentes y obviamente eso significa que hay gente que está haciendo esos tradings e intercambios en línea. Y esa es una aplicación que obviamente genera muchos ingresos. Otra área que promete irrumpir blockchain es la parte de contenido digital. Esto surge por el problema de que yo puedo tener mi contenido en YouTube o en diferentes redes sociales y recibir muy poco por ese contenido. Bueno, existen blockchains como Steemit que permite generar ciertos ingresos a partir de subir información, blogs, videos y dependiendo de los likes que yo tenga puedo recibir ciertas criptomonedas o cierta remuneración. Esto también como blog con Steemit o como videos, el equivalente a YouTube sería DTube. Otra cosa muy importante que también ha generado mucha controversia y ha irrumpido esta área de blockchain es de los tokens no intercambiables. Bueno, sí son intercambiables, pero ahorita les explico por qué digo no intercambiables. En inglés existen dos tipos de tokens, fungible tokens y non-fungible tokens. En español se podría traducir como intercambiable y no intercambiable, aunque para mi juicio no es una definición muy exacta. ¿Por qué sí es intercambiable? Si yo tengo 2 billetes de $1, no importa qué tan destruido esté un billete, yo los puedo intercambiar y ese billete tiene el mismo valor prácticamente en cualquier lado del mundo, ¿no? No importa que esté roto, que tenga un pedazo de cinta, si yo lo llevo al banco, me lo aceptan como $1 y se lo puedo intercambiar a otra persona que tiene $1 aunque esté nuevecito.
Sin embargo, algo no intercambiable sería que a lo mejor yo tengo dos gallinas, una gallina muy saludable y una gallina enferma. A pesar que sean dos gallinas, pues no valen lo mismo, porque una está enferma y una está saludable. Entonces no las puedo intercambiar tan fácilmente. A eso se le llamaría non-fungible o no intercambiable. Este tipo de tokens se pueden generar a partir de la blockchain de Ethereum o de otra blockchain que permita la ejecución de contratos inteligentes, en las cuales tú puedes tener tokens que son únicos. Y si ustedes llegan a ver, pues estos gatitos son imágenes únicas, ¿no? El algoritmo que presenta esta tecnología me permite garantizar que ningún otro gatito es igual y yo tengo un gatito único. Sí lo puedo intercambiar por dinero o por otro gatito, ¿no? Por eso les digo que no es una definición exacta, pero en realidad lo que yo garantizo con esto es que tengo un token digital o un activo digital que es único. Esto, pues, causó una locura en su momento y ocasionó que yo pueda vender, que se pueda vender uno de esos activos digitales en $170,000. Entonces, ya estamos hablando que la gente, pues no sé si esto fue algo amañado, alguien lo hizo a propósito, alguien parte del proyecto lo hizo para generar un boom en esta tecnología, pero el caso es que existen muchas otras ventas de estos gatitos en $10,000, $15,000, $30,000, etc. Hay un mercado para todo. Y a partir de esto hay sobre perritos, sobre pajaritos y sobre un montón de cosas. Bueno, para cerrar esta parte, el área de videojuegos es un área que se va a revolucionar con la implementación de blockchain y de criptoactivos, seguramente. Pasando a otros temas, bueno, otra aplicación, Facebook, como dijimos al principio, Facebook también quiere generar su propia criptomoneda para reducir ese problema o mitigar ese problema de la falta de personas con acceso a servicios bancarios. Y ellos quieren proponer su moneda Libra, que estaría controlada por un grupo de compañías importantes a nivel mundial. Este proyecto pues casi prácticamente nació muerto porque en Estados Unidos no lo han dejado avanzar. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que surja y empiece a funcionar. Y bueno, ahí lo que tratan ellos de revolucionar son su red social, obviamente, y que las personas puedan hacer pagos a través de esta criptomoneda. Yo creo que es algo importante porque a pesar de que sería una moneda con un grado muy bajo de descentralización, haría que las masas adopten este concepto de blockchain y de criptomonedas. Imagínense que yo pueda pagar mi Uber utilizando Libra o pueda pagar la promoción de mi moneda, de mi publicación utilizando una criptomoneda, que yo pueda comprar a través de Facebook utilizando Libra. O sea, yo creo que existe un mar de posibilidades si este proyecto logra concretarse. Yo creo que seguramente sí se va a concretar en algún momento, cumpliendo con muchas regulaciones, sobre todo en Estados Unidos. Que obviamente encontrarán la forma de darle la vuelta. Bueno, y muchas áreas como el área de la música, que han sido afectadas de manera muy, muy fuerte porque, bueno, en algún momento se podía pagar por descargar una canción. Ahora ni siquiera se paga por eso. Tú pagas una membresía a compañías como Spotify y reproduces la música que quieras, ¿no? El problema es que los autores, las casas disqueras, los productores, los músicos, etc., y todas esas personas no reciben las regalías que deberían de recibir. Entonces, implementando criptomonedas e implementando sistemas, contratos inteligentes, va a ser posible rastrear cuando una canción sea ejecutada y que la persona que fue el autor reciba la remuneración correcta. Bueno, entonces, eso es algo que existen varios proyectos que están trabajando sobre eso. La parte del área de cadena de suministros también, este proyecto Everledger, de hecho fue uno de los primeros proyectos con los que me topé cuando empecé con blockchain. Es muy interesante porque utilizando blockchain, puedo rastrear cada uno de los pasos por los que va pasando un diamante. Desde que lo sacan de la tierra hasta que llega al aparador. Este es un problema muy grande porque muchos de los diamantes que son resultado de contrabando
llegan a sitios donde se venden de manera pública y es muy difícil de rastrearlos. Bueno, la idea es que esto se pueda mitigar, pero además es un negocio millonario. Esto se realiza en la blockchain de Ethereum. Todavía es tecnología en desarrollo, pero es posible y será posible implementar esto utilizando tecnología blockchain. Además, por ejemplo, grandes cadenas de mercados como Walmart están implementando blockchain para rastrear o mejor dicho, para llevar un control de sus cadenas de suministros. Otra área donde blockchain seguramente va a impactar es en el Internet de las Cosas. Se estima que para dentro de unos años existan millones o billones de dispositivos conectados a Internet. Y de manera natural yo les puedo decir que esos dispositivos no pueden estar en una red centralizada. No pueden todos los dispositivos conectarse a un solo lugar. Los dispositivos tienen que comunicarse entre sí. Entonces, si yo soy una máquina expendedora de refrescos, no tendría por qué pasar a un banco o a diferentes lugares antes de llegar al proveedor y pagarle para que me venga a reabastecer los refrescos en esa máquina. El pago se podría hacer a través de criptomonedas y directamente entre dispositivos. Además, por ejemplo, estamos hablando que puede haber economía entre personas, entre persona-máquina o entre máquinas. Por ejemplo, a lo mejor un robot puede ir a hacer una compra y mostrar o escanear un código QR y hacer un pago digital. Entonces, el Internet de las Cosas seguramente será beneficiado por blockchain, porque recuerden que las criptomonedas es dinero programable y puede ejecutarse en diferentes dispositivos electrónicos. El sector salud también va a ser un área que será beneficiada. De hecho, existen muchos proyectos en los cuales se puede tener la información de manera que no cualquiera pueda consultarla. Actualmente es muy difícil, sobre todo en los países desarrollados y en los no desarrollados, que tu información pueda ser actualizada de manera correcta y además que no cualquiera pueda revisar esa información si es que tú no le das permiso para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy participando en un proyecto y esta compañía genera ciertos tokens de acuerdo a la salud que tú tengas, ¿no? Dependiendo en tu app móvil de todo lo que vayas haciendo. Y bueno, tú como usuario puedes recibir en criptomonedas dependiendo de los retos que vayas completando y además puedes autorizar a esta aplicación en compartir tu información, porque si reúno la información de millones de usuarios que me están diciendo cuándo toman agua, cuándo se van a dormir, eso tiene un gran valor. Pero ahora falta que los usuarios permitan que esa información se comparta. Y es ahí donde entra blockchain, porque yo puedo decir no. En el caso de las compañías actualmente y los sistemas centralizados, generalmente ni les preguntan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Amazon, el caso de Instagram, Facebook, ellos comparten la información de los usuarios y los usuarios nunca reciben ningún beneficio, ¿no? Bueno, otra de las aplicaciones es el de bienes raíces, en el cual es un gran problema, porque en muchos países es un gran problema que no se tienen registros adecuados de las tierras. Y esto es porque muchas veces llegan gente, se asientan, después de una catástrofe se mueven, o con el paso del tiempo se van heredando y se van perdiendo la documentación adecuada, o cambian los registros en los registros municipales o estatales en las diferentes ciudades, se pierde información y la gente puede ser perjudicada porque no tienen un control adecuado sobre sus propiedades. Entonces, con el uso de contratos inteligentes y de blockchain, se va a impactar de manera positiva esta área. Bueno, ya estamos por concluir. Muchas gracias. Espero no haberles aburrido. Espero que haya podido transmitirles algo nuevo y diferente. Tengo un canal de YouTube que me pueden encontrar como Himer Cervera. Tengo ahí información que voy subiendo de mis clases, información, algunos videos que voy grabando, tutoriales. Si desean, con mucho gusto contactarme. Ahorita les dejo mis datos de contacto, pero si desean seguir aprendiendo sobre esta interesante tecnología, pues pueden visitar mi sitio de YouTube. Y bueno,
Estos son mis datos de contacto. Si alguien quiere seguir, también tengo un blog. Gracias, que espero que alguien se haya suscrito. Ya vio esto acá. Pueden contactarme a mi cuenta de correo electrónico gmail.cervera@utmetropolitana.edu.mx. Y si no tienen, bueno, y sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ingeniero, quisiera abrir un pequeño espacio de preguntas para los Claro. interesados. En estos momentos voy a habilitar los micrófonos para que los interesados puedan hacer unas preguntas siempre y cuando pues levanten la mano y podamos ir uno a uno, ¿listo? Entonces, Claro. la primera pregunta la tiene Silena Ibáñez. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por toda la información que nos ha regalado, de verdad ha sido muy útil, pero tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tan cierto es que, bueno, al ser una forma descentralizada de hacer pagos, eh, que eso puede financiar terrorismo o el tema de narcotráfico o negocios ilegales para evasión de impuestos y demás? Porque como no hay un banco que esté reportando eso, entonces, y le puedo pagar directamente a una persona, no, creo yo pues que no estoy obligada a reportar esa transacción. Y la otra pregunta es, pues hablando de temas de comercio exterior, si una empresa puede hacer pagos por importación, exportación bueno, importación de mercancías con criptomonedas, ¿eso cómo se refleja en la economía nacional? Esas son mis dos preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera, es muy importante lo que usted pregunta, ¿no? Sobre qué tan, qué uso le puede dar el crimen organizado a la tecnología. Bueno, no está bajo el control de nadie, ¿no? Lo mismo podría pasar con el uso que le dan a los celulares, a Google Maps o a cualquier dispositivo electrónico, ¿no? A los drones, etcétera. Eso no se puede controlar. Sin embargo, eso es prácticamente, es un mito de que blockchain sea, o mejor dicho, una criptomoneda como Bitcoin sea un mejor medio para tener acciones ilícitas. De hecho, es lo contrario, porque se piensa que Bitcoin es anónimo, pero en realidad el concepto es pseudoanónimo, es pseudoanonimidad. ¿Por qué? Porque yo puedo rastrear todas las operaciones que existen en la red y puedo ver dónde. Y yo puedo tener los bitcoins, pero en algún momento los tengo que retirar si los quiero hacer. Generalmente estas organizaciones ilícitas tendrían que hacer un retiro, ¿no? Entonces habría ya un problema o un registro y una huella imborrable, porque no es lo mismo que yo haga una acción ilegal en un banco centralizado donde las bases de datos se pueden borrar, a que yo haga mis operaciones financieras en Bitcoin donde toda la información no se puede borrar y nadie tiene acceso para borrarlos, nadie puede borrarlas. De hecho, hay una historia que está en YouTube, voy a tratar de recuperarla, es muy interesante. Cuando inició Bitcoin, una persona creó un sitio web donde empezó a hacer esto, tráfico de armas y tráfico de droga, y empezó a aceptar pagos en Bitcoin para lograr esto, ¿no? El FBI, obviamente rastreando todas las redes, encontró ese sitio y empezó a monitorear, creó un grupo de desarrollo y empezó a monitorear a estas personas hasta que logró dar con el dueño del sitio y lograron aprender. Pero lo curioso no fue eso, ¿no? Ellos tenían todo el registro de todas las operaciones que ocurrieron en ese sitio. No había forma, y cuando él hizo algún retiro bancario, pues en ese momento pues lograron saber quién era, ¿no? Pero eso no fue todo. Cuando esta persona fue capturada por el FBI, él dijo que había un grupo de personas que lo habían chantajeado, que le estaban pidiendo criptomonedas para poder, para poderlo dejarlo libre, para eliminar todos estos registros. Otro grupo que escuchó esto empezó a investigar sobre la propia investigación y se dieron cuenta que los mismos personas, policía del FBI que estuvieron investigando este caso, intentaron chantajear a este hacker y lograron obviamente descubrirlo porque cuando uno de ellos hizo un retiro en un banco, lograron rastrear todas las operaciones y ese envío de hecho, sin quererlo, el hacker al enviarles dinero,
por medio de Bitcoin, los inculpó porque cuando ellos retiraron de esa cuenta, lograron rastrearlo. Toda esa información, a lo mejor en el FBI pudieron borrar las bases de datos, pero no pudieron borrar las bases de datos de Bitcoin, porque no se puede hacer. Entonces, existen registros de más casos como estos, donde si no hubiera existido la tecnología de blockchain, jamás se hubieran dado cuenta que las mismas personas estaban tratando de chantajear a otro criminal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto lleva un trabajo de forense, de ciberseguridad y no es algo muy sencillo, pero es posible. Entonces, algo muy importante es que las operaciones en Bitcoin no son anónimas, son pseudoanónimas. Y existen también en los países muchas regulaciones con respecto a las casas de cambio digitales. En estas casas de cambio digitales existe un concepto que se llama Know Your Client o conoce a tu cliente. Si yo quiero hacer transacciones de, no sé, de $10, $100, no pasa nada. Pero si ya quiero hacer transacciones diarias de miles de dólares o millones de dólares, entonces estas compañías me van a pedir documentación, me van a pedir mi foto, identificación y mucha información para que yo me pueda identificar en la red. Entonces sí es una preocupación, pero también hay mecanismos para combatir todo esto que está ocurriendo. Con respecto a hasta ahí, no sé si respondí su pregunta o algo más que quisiera aclarar. No, hasta ahí está claro, gracias. Bueno, la segunda parte, ¿cómo se puede reflejar en la economía nacional? Ese es también otro muy buen punto. En el caso de México, no he estudiado de todos los países, pero en el caso de México, por ejemplo, ya se están creando leyes para considerar estos criptoactivos, ¿no? Existe, por ejemplo, aquí en México una ley que se conoce como Ley FinTech, que está regulando todas esas aplicaciones tecnológicas que tienen que ver con herramientas financieras. Al menos en México, aún haciendo operaciones con criptomonedas, yo tengo que declarar esas operaciones. De hecho, en Estados Unidos, la gente que tiene bitcoins, yo puedo comprar bitcoins y los puedo dejar allá 5 años, 10 años, pero al momento de retirar, si yo obtuve ganancias, yo tengo la obligación de declarar sobre esas ganancias. ¿Okay? Entonces eso, obviamente, si gané $10 por una transacción en Bitcoin, pues no pasa nada, pero si invertí cuando estaba en Bitcoin en $5 y ahora vale $20,000, pues obviamente al momento de retirar, pues habrá una cantidad considerable que yo debo de declarar. Si yo no lo hago, bueno, estaré propenso a que en el momento de que mis cuentas hayan movimientos muy irregulares, pues me puedan auditar, ¿no? Eso ya es un procedimiento de cada país, pero sí se está trabajando sobre eso, ¿no? Lo más avanzado que conozco hasta ahora, que es en las casas de cambio digitales, es ese concepto de KYS, Know Your Client, conoce a tu cliente, para que no exista precisamente eso que usted comenta de retiros sin que haya registros. Sin embargo, lo ideal y lo que se supone que debe ser el futuro es que las criptomonedas prevalezcan, que yo no tenga que hacer ese cambio a dólares, ¿no? Que yo pueda utilizar, bueno, en el caso, por ejemplo, de Facebook Libra, que yo pueda generar Libra en Facebook y utilizarlos para hacer mis pagos, ¿no? Entonces habría que también, eso es tecnología nueva, habría que también establecer esos procedimientos legales para poder hacer los cobros de impuestos, ¿no? Eso también está en desarrollo. Y hasta ahí es donde podría yo comentarle. Ok, muchas gracias, muchas ingeniero. gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más quisiera participar con alguna pregunta? Sí, Luciana Manga tiene una pregunta. Adelante, Luciana. Buenas noches. ¿Qué tal? Maestro, Buenas si noches. tengo una consulta, una pregunta. De manera personal, ¿qué piensas sobre el futuro de blockchain? Ok, muy buena pregunta. Es algo muy interesante. Blockchain es una tecnología en desarrollo. Actualmente a mí la verdad es que es un tema que me apasiona mucho, pero sí veo que es un tema que va a tardar en poderse utilizar de manera coloquial. Hay una cuestión que se llama adopción de masas, ¿no? Todavía falta esa famosa killer app
o una aplicación que sea como Facebook, que me permita que todo el mundo conozca las redes sociales, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo sí se va a adoptar. Estamos hablando que a partir de los próximos 5 años cada vez la adopción va a crecer porque es una necesidad. Yo lo que les comentaba, el Internet no fue diseñado para, los servicios financieros actuales no fueron diseñados para el Internet. Entonces, yo creo que es algo natural que se tengan tecnología para regular esas transacciones entre usuarios, ¿no? Y existen muchas posibles aplicaciones. De las aplicaciones que les di, seguramente habrán proyectos que van a fracasar o que como en otras tecnologías no ven a cumplir las expectativas. Existen miles de proyectos que a lo mejor de cada 100 van a quedarse 2 o 3, ¿no? Pero es como las redes sociales, hay cientos de redes sociales y son 3 o 4 las que sobreviven, ¿no? Entonces, creo que sí tiene muchas aplicaciones. Creo que sí en un futuro vamos a ver más sobre blockchain, más aplicaciones. Este año la verdad es que a mí me ha sorprendido el desarrollo de las finanzas descentralizadas. Se mueve una gran cantidad de dinero y no es que sea importante por el dinero, sino porque genera interés. La gente está interesada y lo ve como algo posible, ¿no? Algo donde yo puedo obtener préstamos en criptomonedas y obtener ganancias, ¿no? Yo puedo prestar dinero, yo puedo generar, ¿cómo se llama? Ingresos pasivos, por ejemplo, utilizando criptomonedas. Y esto es algo real, es algo que está funcionando, es algo que está pasando. Entonces, creo que sí tiene mucho futuro y sobre todo muchas aplicaciones. Ahora bien, para los que sean estudiantes o innovadores o emprendedores en esta charla, pues allá depende de nosotros en buscar o encontrar esas problemáticas. Primero encontrar esas problemáticas que podamos resolver con blockchain. Recuerden, blockchain muchas veces se piensa que es una solución sin problema, ¿no? En realidad sí hay muchos problemas y la cuestión financiera es uno de ellos y sobre ahí se está yendo con mucha fuerza, pero existen muchos otros problemas que se pueden resolver utilizando blockchain. Y ese sería mi comentario. Listo, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Jonilson Padilla. Ok, buenas noches, mi nombre es Jonilson Padilla. ¿Qué tal, Tengo Jonilson? una Buenas pregunta. noches. Buenas noches. Bueno, sabemos que para poder tener una criptomoneda tenemos que comprarla pues en una tienda pues de criptomonedas. Yo actualmente tengo una cuenta en Coinbase y también tengo una cuenta en Blockchain Wallet. Mi pregunta es, bueno, no tengo dinero ahí porque no me he atrevido a comprarlo, pero sí estoy familiarizado en cuanto a cómo se maneja, cómo se compra, cómo se pasa a la billetera y de la billetera cómo se puede pagar. Mi pregunta es, después de cierto tiempo de inactividad, ¿puedo perder la criptomoneda que tengo en mi billetera? Ok, ¿Y buena qué pasa pregunta. Adelante, en caso sí, de que la perdón. pierda? Ok, muy buena pregunta. Existen dos formas, bueno, voy a dividirlo en 3 cosas. Primero, recuerden lo siguiente. Una casa de cambio digital como Coinbase, en el caso, por ejemplo, en México existe Bitso, en Estados Unidos otras, creo que está Kraken o Coinbase, bueno, hay muchísimas, ¿no? Generalmente no le dan a los usuarios sus llaves públicas y privadas para realizar sus operaciones. ¿Esto qué significa? Que los usuarios realmente no son dueños de esas criptomonedas. La única forma de que yo garantice que soy dueño de esa criptomoneda es que yo baje una cartera digital que esté directamente conectada a la blockchain. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, hay una wallet que se llama MetaMask. Yo puedo tener MetaMask en mi browser, instalarlo, y soy dueño de mi llave pública y privada. Y todo lo que ocurra en esa cartera digital depende de mí. En muchos Ok. casos, en las casas de cambio como Coinbase pueden ser hackeados. Por ejemplo, yo tengo Binance, ¿no? Y ha sido hackeado. Sin embargo, la compañía es seria, hasta donde sé, y ha respaldado a sus usuarios. Sin embargo, hay casos en los que no, en donde han sido hackeados y todo el dinero se pierde. Y han sido hackeados millones de dólares. Y las compañías han quebrado y no tienen dinero para devolverle a sus usuarios el dinero, porque incluso
como no tienen los usuarios sus controles, sus llaves privadas, puede ser que incluso ellos no tengan esa cantidad de datos. O sea, ellos en sus bases de datos tienen miles de registros que son registros que pudieran ser falsos, ¿no? O no exactos. Porque yo le puedo decir a la gente que cada uno tiene a 10 bitcoins, pero en realidad yo solo tengo 5 bitcoins en mi cuenta. ¿Por qué? Porque pues les pongo una restricción. Por ejemplo, en el caso de Coinbase, a lo mejor no me permite retirar más de 2 bitcoins al día. ¿Por qué? Porque si todos retiran sus bitcoins, yo no tendría cómo pagárselos. ¿Me explico? Entonces, allá hay un manejo, pues por llamarlo turbio, o poco transparente, muy opaco de eso. ¿Eso por qué se da? Porque la casa de cambio es un sistema financiero centralizado, hacen lo que quieren. Para que yo tenga la garantía de que no puede, de que mis bitcoins o mis criptomonedas son realmente mías, tengo que tener esas carteras digitales que me dan acceso a mi llave pública y privada. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer? Pueden permanecer por siempre. No les va a pasar nada mientras recuerdes y mientras guardes tu llave privada de manera secreta. Si pierdes tu llave secreta, entonces no habrá forma de recuperarlo. Y ese es uno de los grandes problemas para que la gente pueda adoptarlo, porque tienen que ser responsables de sus cuentas y garantizarse que si, por ejemplo, una de las formas más seguras es escribir en papel las palabras o las frases para poder recuperar la llave privada, o imprimirlas y ponerlas en un plástico y guardarlas, o tener lo que se conocen como, son unos USBs donde yo puedo guardar mi llave privada y son muy seguros, construidos con materiales que pueden durar muchos años, etcétera. Pero ahí es otro problema. El problema es que yo pueda guardar y pueda esconder mi llave privada por todo el tiempo. Pero esa información se puede quedar mientras exista una computadora corriendo el protocolo de Bitcoin. La información se mantiene. Ok, gracias. Listo. Con esto terminaríamos el panel de preguntas. No sin antes invitar al ingeniero Himmer a entregarnos sus datos de contacto para poder seguir manteniendo el contacto y poder entregarle otra información a los participantes. Ok. Bueno, tengo compartido mi correo electrónico. Si gustan visitar igual mi blog, cryptorama.com, y soy docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, pero además tengo pues mi canal de YouTube donde me gusta promover esta interesante tecnología. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por sus preguntas y el interés. Y cuando tengan algún comentario o duda, pues no se preocupen, pueden contactarme cuando gusten. Listo. Bueno, ingeniero Himmer, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y por toda la información que nos regaló el día de hoy. Esperemos poder seguir contando con usted en futuras capacitaciones, y a cada uno de los participantes, gracias por asistir. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero.